Ok, hermanos. Mientras van saliendo los niños a sus clases, por favor vayan abriendo sus Biblias donde tuvimos la lectura. Job capítulo 14, del versículo 15 hasta el final. Hasta el final del capítulo. Hermanos, si ustedes recuerdan, en nuestra última parte del estudio de Job, nosotros habíamos mencionado, porque lo leímos, que Job tiene este asunto de la vida después de la muerte en carne. Es decir, él habla acerca de la resurrección del ser humano físicamente tras su muerte física. Que recuerden que esto es conocido como las resurrecciones que habíamos mencionado, que son 5 diferentes resurrecciones que podemos ver claramente a lo largo de la palabra de Dios. Todo esto lo vimos la semana pasada, espero que lo recuerden. La primera resurrección es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la cual esta ya ocurrió, porque Él es las primicias de la resurrección. La segunda resurrección aún no ha llegado a ser. Esta segunda resurrección es conocida como la resurrección de los muertos en Cristo de la iglesia. ¿Okay? Recuerden lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando específicamente del cuerpo de creyentes o el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, todos los santos que han fallecido desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento, estos serán resucitados de entre los muertos a la hora del arrebatamiento. El tercer y cuarto resurrección nosotros vimos que realmente suceden al mismo tiempo, de forma simultánea, que viene siendo la resurrección de los santos de la tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento al finalizar los 7 años de tribulación para entrar al milenio. Y el quinto y final resurrección sucede al final del milenio. Al final del milenio nosotros vemos lo que es conocido como el juicio del gran trono blanco, donde personas inconversas, todos los no salvos, desde Adán hasta ese momento, todos los que no han creído en Cristo Jesús como su único y propio Salvador, los inicuos, los que no son receptores de su gracia, también serán resucitados para ser enjuiciados en el gran trono blanco. Este es la final resurrección, la cual terminará con todo, y después de eso la eternidad. Entonces, estas son las 5 resurrecciones. Hay personas, sin embargo, de hecho acabo de descubrir que uno de mis comentaristas favoritos, John Gill, él cree en una resurrección general. Hay muchas personas que creen en una sola resurrección de todos, no lo dividen en 5, dicen que todos vamos a ser resucitados, todos al mismo tiempo, todos el mismo día. Entonces, esto no es algo que nosotros creemos. O si usted lo cree, entonces realmente eso es entre usted y Dios, pero bueno, no me voy a meter en eso porque es irrelevante. Muy bien. Cuando entremos al capítulo 15, o más bien terminando lo que estamos estudiando ahorita, culminaremos con el primer ciclo de debates. Si ustedes recuerdan, estos debates entre los 3 amigos de Job y Job es por ciclos, es decir, primero hablan todos una vez y Job le da una respuesta a cada una. Después, el segundo ciclo, todos vuelven a hablar una segunda vez y Job les da respuesta por segunda vez. Entonces, el primer ciclo de debates culminarán al final de este capítulo.
Entonces vamos a empezar ya en el capítulo 15 con las segundas discusiones. Vamos a comenzar, hermanos, con una oración. Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí reunidos esta mañana, alabando y glorificando su nombre con himnos, con cánticos, con ofrendas, con nuestro servicio, con Señor, con el compañerismo. Estamos honrando su nombre, pero sobre todo honramos su nombre por medio del estudio de la palabra juntos, como una familia unida, creciendo en la persona de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos por lo que vamos a estudiar hoy en referencia a las resurrecciones y al desgaste físico del creyente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Versículos 15 al 17. Comencemos con esta sección. 15 al 17. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Pero ahora cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Si nosotros leemos el versículo 14, ahí empieza, ahí es claro que habla de su resurrección. Dice, si el hombre muriere volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, es decir, su resurrección. Ya hemos mencionado que él va a tener que esperar mucho tiempo. Ha esperado ya mucho tiempo su liberación y sigue esperando la resurrección de su cuerpo, la cual no ocurrirá sino hasta después de los 7 años de tribulación. Eso ya ha quedado completamente entendido, puesto que él es un santo del Antiguo Testamento. Él resucitará junto con los santos de la tribulación. Muy bien. Y cuando él resucite de la tumba, dice el versículo 15, que será porque Dios lo llame a resucitar. Dice, entonces llamarás y yo te responderé. Es decir, desde la tumba él va a decir, heme aquí estoy a tus órdenes, Señor. Y Dios lo va a resucitar. Esto es exactamente lo que sucedió es exactamente como va a suceder con la iglesia también. Como ya lo mencioné, vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses, ya sé que se lo saben de memoria, pero lo vamos a ver directo de la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 16. Desde el 15, 13. Primera Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos. Ahora, obviamente, 1 Tesalonicenses es una referencia a la iglesia, a diferencia de Job, santo del Antiguo Testamento. Entonces, un parecido tremendo, obviamente, porque estamos hablando de la resurrección, pero diferente tiempo, diferente gente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No tienen esperanza porque no tienen esa esperanza de resurrección de vida, tienen esperanza para resurrección de muerte. Esa es la esperanza que ellos tienen la esperanza de que van a resucitar, pero para muerte. Pero la iglesia tiene la esperanza de resucitar para vida eterna. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que durmieron en Cristo por parte de la iglesia. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, los que están muertos en Cristo resucitarán y ellos serán arrebatados primeramente. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, iremos con Él. Pero los muertos irán primero en el arrebatamiento, serán resucitados y serán llevados. Ahora, fíjense el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, o sea, con voz de autoridad, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué va a hacer con su voz? Pues va a llamar a los muertos. Desde el cielo nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de muchas aguas, con autoridad,
Va a decir: cristianos, ustedes que son míos, ustedes que son receptores de la gracia, mis escogidos, levántense de entre las tumbas. Y los muertos responderán y serán resucitados en ese momento. Esto es exactamente lo que está diciendo aquí Job. Que cuando venga el momento en donde Dios diga: es tiempo en que tú resucites, Él llamará y Job acudirá en cuerpo resucitado. Esto también lo podemos ver claro con Lázaro. No puse aquí la referencia, pero entendemos que Lázaro murió, es decir, el hermano de María y Marta, de María y Marta, hermano de María y Marta, tío de Juan Marcos. Él murió y fue a la tumba, y nuestro Señor Jesucristo fue a esa tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba en un cuerpo resucitado. Ahora, siempre se me ha hecho muy interesante en cuestión a Lázaro, por el hecho de que nuestro Señor Dios tiene control total, porque es soberano, sobre la vida y la muerte y todos los muertos y todos los que están en la tumba. Cristo Jesús tuvo que ser muy específico cuando Él fue a ese cementerio a decir: Lázaro. Si Él hubiera dicho: ven, sal, todos los muertos hubieran salido en ese momento. Él tuvo que ser específico con el poder de su voz, y tuvo que decir Lázaro específicamente. Imagínense el poder de nuestro Señor Jesucristo, que si Él hubiera sido genérico con el poder y autoridad de su voz, hubieran salido todos los de las tumbas. Yo creo que ahí todos se hubieran tenido infartado. Juan 11, ¿qué? Vamos a leerlo. Juan 11:10. 43. Juan 11:43. Ok, gracias, hermano. Juan 11:43. Vamos a verlo. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. O sea, salió Lázaro como momia. Imagínense eso, completamente atado. Era un poco diferente la forma de embalsamar hebrea a la forma de embalsamar egipcia, que era ahora sí con todo lo que viene siendo la momificación como tal. Sin embargo, este estaba con el sudario y sí estaba envuelto. Imagínense, ver una momia salir de la tumba. Ese es el poder de nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y Él resucitará a Job, así como Él también con el poder de su palabra resucitará a los muertos en Cristo de la edad de la iglesia. Bueno, ya había mencionado esto, pero vamos a ver el versículo de todos modos. Yo les dije que habrá resurrección de vida y resurrección de muerte, es decir, para condenación, pero no les di la cita. Vamos a verlo. Juan capítulo 5 y versículo 29, para leerlo nada más. Juan 5:29 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de forma directa: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más que los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero esto de bueno y malo no tiene que ver con las obras, porque no somos salvos o condenados por nuestras obras. Somos salvos por gracia y somos condenados por haber rechazado o no haber aceptado esa gracia, que obviamente eso, otra vez, no depende de nosotros o de nuestra decisión, sino enteramente de la voluntad de nuestro Señor Dios, porque Él tendrá misericordia del que tiene, del que Él quiere tener misericordia. Ahora, observen el versículo 15 de nuestra lectura, 14:15. Entonces llamarás y yo te responderé. Ya hablamos acerca de eso. Ahora vamos a ver lo siguiente: tendrás afecto a la hechura de tus manos. Esto es muy hermoso.
tendrás afecto a la hechura de tus manos. O sea, posterior a la resurrección, Dios tendrá afecto por la hechura de sus manos, es decir, la creación del hombre. Pero observen, previo a la glorificación, previo a la resurrección, Dios no tiene el mismo afecto por la creación de sus manos. No es decir que Él no nos ame en vida, porque hay muchos versículos que nos muestran que Dios en efecto es amor y ama a los suyos, ama a sus elegidos, pero el afecto es distinto. Vamos a ver lo que dijo Job unos capítulos antes. Job capítulo 10 y versículo 3. Job 10:3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Entonces aquí Job está en el capítulo 10 desamparado, se siente mal, se está desbaratando en vida, tiene todos estos problemas físicos que le están ocurriendo y él dice: Señor, entonces ahora que estoy en vida, todo esto tú estás desechando la creación de tus manos, porque esto es pre-glorificación, pre-resurrección. Nosotros en nuestras vidas físicas, antes de nuestra resurrección, antes de la glorificación, somos inmundos. Somos totalmente inmundos. Todos somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Somos pecadores. Somos sucios. Somos inmundos. La diferencia es que somos justificados por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos hace diferente de cualquier otra persona acá afuera que no son salvos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que hace la diferencia. Pero en nuestros cuerpos somos inmundos. Entonces, tras la resurrección, tras la glorificación de nuestros cuerpos, después de la resurrección, en nuestra glorificación, en nuestro cuerpo glorificado, seremos hechos perfectos, sin mancha, sin contaminación, incorruptibles, hermosos. El afecto de Dios para con la hechura de sus manos es muy diferente previo a la resurrección a post resurrección y glorificación. Y eso es lo que está diciendo aquí Job en este versículo, que él, tras ser resucitado, dice el versículo 15, Dios tendrá un afecto a la hechura de sus manos. Un afecto muy distinto. Otra vez, eso no significa que Dios no nos ama ahorita en este cuerpo corruptible. Otra vez, Dios sí nos ama y podemos comprobarlo en muchos versículos. Pero el afecto de la hechura de sus manos es diferente pre-glorificación a post-glorificación. Continuamos, hermanos. Entonces Dios va a anhelar la obra de sus manos. Dice, sin contarle sus pecados, porque tras la resurrección estaremos en cuerpos perfectos. Versículo 16. Pero ahora me cuentas los pasos, es decir, ahora en esta carne, ahora que estoy vivo, ahora que estoy en este cuerpo corrupto, ahora cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Entonces está diciendo, mientras que yo esté vivo, Señor, tú tienes un límite y tú tienes cosas que yo no puedo quebrantar y tus ojos están ahí puestas en mí y cualquier cosa que yo hago mal, ahí viene el látigo tras. No puedo hacer nada, Señor, mi pecado, Señor, tú no lo dejas desapercibido, sino que actualmente en esta carne, físicamente, Señor, tú no me das tregua, no me perdonas ni una.
Sin embargo, versículo 17 dice: tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. En otras palabras, en contraste al versículo 16, en el cuerpo glorificado, Él tiene cosida mi iniquidad. Él tiene sellado en saco mi prevaricación. Es decir, que en la resurrección, Señor, no me contarás nada de mi pecado. Estará todo cosido en un bulto. Y fíjense, tiene doble seguridad. La idea detrás de esto es, primero el saco, toda la iniquidad y todas las prevaricaciones, y todo está puesto en el saco, y cerrada, sellada. Pero por si fuera poco, para tener doble seguridad, se le pone una tela y esa tela se cose. En otras palabras es mi pecado adentro de un saco y luego ese saco envuelto con una tela y esa tela cosida. Entonces hay doble seguridad. En otras palabras, mi pecado es perdonado para no ser recordado jamás. En la resurrección, después de la salvación, no hay una culpabilidad de mi pecado, porque Cristo lo ha perdonado todo, lo ha sellado, me ha justificado. No es decir que yo no sea pecador, pero yo soy justificado en su gracia, y mis pecados han sido perdonados, sellados y cosidos, para que estos no salgan a la luz. Han sido olvidados, tirados en el fondo del mar. Lo más distante, el oriente del poniente. Así está Cristo con nuestro pecado, porque hemos sido justificados, aquellos que no hemos venido a su conocimiento y al arrepentimiento. Muy bien, versículo 18. Ciertamente, vamos a leer del 18. Ciertamente, el monte que cae se deshace, y las peñas son removidas de su lugar. Esto simplemente está diciendo que la muerte es segura. Está muy poético la forma en que está escrito, pero en esencia es eso: la muerte es segura. Ciertamente el monte que se cae se deshace. Obviamente está hablando de la humanidad desde el punto de vista metafórico, como un monte, y el ser humano, el monte que se cae se deshace, la muerte de ese monte, y las peñas son removidas de su lugar. El ser humano tiene una muerte segura. Versículo 19. Este realmente es precioso para mí. Entonces, todos vamos a una muerte segura, como lo indica el versículo 18. Y morimos porque nos vamos desgastando. ¿Sí? Nos vamos desgastando. A menos de que mueras por algún accidente de joven, pero si tu vida llega a ser longeva, pues llegamos a viejos, desgastados. ¡Qué bueno! Ok, llegamos a viejos, llegamos a ser desgastados físicamente. Que las rodillas, que ya no puedo, que la cadera. Luego llegas a cierta edad que ya tienes artritis y la espalda, las manos. Y luego vas al espejo y te ves y dices, mira otra arruga, mira las canas, ¿ya me viste? Entonces nos vamos desgastando físicamente hasta ver una muerte segura. Entonces el versículo 18 habla acerca de la muerte segura, pero vean el versículo 19: las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre.
esperanza del hombre, implicando la esperanza de nacer nuevamente o retoñar. En otras palabras, las personas se preocupan tanto por su desgaste físico. Y fíjense lo que dice el 20. La segunda parte del 20, demudarás su rostro y lo despedirás. En otras palabras, la persona se pone viejita, arrugadita, chupada como mango y se muere. Okay. Y las personas están así, ¿no? Ay, mira, ya estoy viejita. Y en su vejez llegan a estar deprimidos. Llegan a estar deprimidos porque dicen, ay, es que mira, estoy bien desgastado, ya no puedo. Y todos vamos a estar desgastados de alguna manera u otra. Pero para mí, hermanos, yo creo que lo más importante, sin embargo, es cómo nos estamos desgastando. ¿Nos estamos desgastando nada más por desgastarnos? ¿O hay un desgaste por cuestión ministerial? Porque la muerte de todos modos va a venir. La muerte viene a todos. La cosa es, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viendo mi reflejo en el espejo y preocupándome por más canas? ¿O estoy diciendo, mira, no me importa mi desgaste físico, prefiero que mi desgaste sea espiritual? Porque el desgaste físico de todos modos va a ser. Desgaste ministerial. Muy bien. Vamos a ver un versículo acerca de eso. Segunda de Corintios. Esto aplicándolo a la iglesia. El desgaste. Segunda de Corintios, capítulo 12. Observen lo que Pablo dice aquí, versículo 15. Segunda de Corintios 12, 15. Bueno, sí, 12, 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, es decir, su economía. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿En qué estás gastando tu vida, cristiano? ¿Te estás viendo al espejo, nada más viendo que te estás desbaratando y que te estás haciendo más viejo cada día? ¿O estás diciendo, bueno, yo voy a envejecer, entonces voy a envejecer ministrando? Voy a envejecer, desgastarme en el servicio de mi Señor Dios. ¿En qué te vas a desgastar? El cristiano realmente debería de desgastarse en el ministerio hasta el día en que Dios le arrebate de este mundo, ya sea por muerte o por el arrebatamiento mismo. Versículo 20. Para siempre serás más fuerte que Él, y Él se va. Aquí está hablando acerca de Dios y le dice, para siempre serás más fuerte que Él. Es decir, Dios, tú eres eterno. Pero el hombre se va. El hombre no es eterno. Tú, Señor, eres eterno. Entonces ahí está hablando de la eternidad de Dios. Entonces Él es más fuerte porque Él es eterno. Y el humano simplemente se va, no es eterno. Cambia su rostro y le despedirás. En otras palabras, es Dios quien te despide de este mundo, de esta vida, cuando Él quiera, como Él quiera, cuando su regalada gana se le pegue, porque Él ya tiene contados tus meses, tus días, tus años, tus semanas, hasta el último segundo, porque Él es soberano, Él es eterno y usted no lo es. Su muerte, al igual que la mía, es segura, pero sí tenemos una esperanza como iglesia, que es la esperanza de ser resucitados, y ya sabemos exactamente cuándo va a ser. No tengo la fecha ni la hora, pero es inminente. Versículo 21 de nuestra lectura.
Sus hijos, esto es bien interesante. Vamos a quedarnos aquí tantito porque hay muchas personas que tienen problemas con esto. Este es un concepto teológico muy errado que las personas tienen, inclusive cristianos, que no debería de ser así, pero vamos a verlo. Observen el versículo 21. Entonces, el humano muere y se va. Dios lo despide de esta vida porque no es eterno. Pero dice, sus hijos, es decir, del muerto, tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. O sea, el muerto. ¿Cuál es el problema teológico aquí? Bueno, no teológico, pero la idea de muchos es que cuando se te muere tu papá o se te muere tu mamá, dices, ay, mi mamá me está viendo desde el cielo, mi mamá me está observando desde la gloria. Y aquí dice que cuando tu mamá muera ni se va a dar cuenta acerca de ti, ni tus hijos, ni tus nietos. Él no, tu madre ya muerta, si es cristiana está en gloria, ella no sabrá lo que está pasando contigo, ni lo bueno, ni lo malo, ni tus honores, ni tus humillaciones. Pero la gente dice, no, mi papá me está viendo desde el cielo y él falleció hace 3 o 4 años y él me está viendo desde el cielo. Tu papá no le interesas. Él está en gloria y él está feliz con el Señor Jesucristo. Él está en su presencia porque es personal. Él no sabe lo que estás haciendo y ni le interesa. Y usted, no, pero ¿cómo no le interesa? No, él está con Cristo. Él está feliz y está gozoso y está en perfección. Él no se preocupa por ti. Él está con el Señor. No anda viendo lo que tú andas haciendo aquí. Eso le toca enteramente a Dios. Pero muchas personas sí lo que, ay, mi hijo se me murió, ya tengo un angelito allá en el cielo. No tienes ningún angelito en el cielo. Y no, él no te está viendo. Y no, tu hijo no tiene ni la más remota idea de lo que está pasando contigo aquí en la tierra, ni le importa. Si él está en gloria, él está con el Señor y está gozoso. Y si no fue salvo, está en el infierno y tú eres lo último a que él le interesaría. Yo no sé de dónde tiene la gente ese concepto, porque es totalmente antibíblico. Tu ser querido que falleció no te está viendo. O se está achicharrando en el infierno, en el lugar de tormento, que ciertamente no tiene tiempo para pensar en ti. Y si lo tiene, no hay nada que pueda hacer tampoco. Como en el caso del rico y Lázaro, que el rico estaba en el lugar de tormento y se acordó de su familia. Ay, por favor, mándales. Pero él no los podía ver, ni les podía hablar, ni podía hacer nada para ellos. Su preocupación era el tormento que él estaba pasando. Y si tu familiar, tu ser querido es salvo y está en gloria, él está en gloria con Jesucristo. Él no tiene interés por las cosas de esta vida. Ahora, versículo 22. Este es muy interesante, el versículo 22. Acabo de aprender esta palabra. Esta es una palabra nueva para mí. Me ayudó el hermano Saúl Zip con esta palabra. Y la palabra es prosopopeia. Una palabrota. Prosopopeia. Una prosopopeia es una personificación de algo que no es una persona. En este caso, el versículo 22 habla de la muerte. ¿Okay? Y está viendo la muerte desde el punto de vista como si la muerte fuese una persona. ¿Okay? Fíjense lo que dice el 22. Mas su carne sobre él se dolerá,
¿Ok? Es decir, la muerte, más su carne sobre él se dolerá. Ok, si yo estoy muerto, ¿me duele? No, si yo estoy muerto no me duele. Pero dice que su carne sobre él se dolerá. Está hablando de la pudrición del cuerpo en la tumba, de la corrupción del cuerpo debajo de la tierra. Se está consumiendo la carne. No es que la muerte es una persona y se duele. Obviamente, si tú estás muerto, no te duele. Por lo tanto, es una prosopopeya. Dice, y se entristecerá en él su alma. Ok, si mi cuerpo está en la tumba, muerto, ¿me entristezco? No, ¿por qué? Porque en la muerte estoy muerto. Está hablando simplemente el versículo 22 de la corrupción física del ser humano. Entonces, la muerte es segura, completamente segura, aunque te quites. La muerte es segura y tu carne se pudrirá. Pero tenlo por cierto que un día resucitarás. O resucitarás para glorificación, para el afecto perfecto de Dios para contigo, o resucitarás para condenación eterna. ¿Tienes esperanza en tu resurrección? ¿O la única esperanza que tú tienes es resurrección para un tormento eterno? ¿Qué seguridad tienes acerca de la esperanza de la resurrección? Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que realmente se pregunten qué tipo de resurrección voy a tener. Mi cuerpo va a morir, se va a podrir y yo voy a resucitar, pero ¿a qué lado? ¿Tengo esperanza de vida eterna en Cristo o tengo esperanza de muerte eterna en el lago de fuego? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha permitido estudiar el día de hoy. Gracias, Señor, por su hermosa palabra, por la comprensión que usted le dio hasta cierto punto a Job, siendo que había muchas cosas que él no comprendía porque no habían sido escritas, no habían sido inspiradas aún. Sin embargo, Señor, usted le dio un entendimiento de la resurrección de su alma hasta cierto punto. Y ahora nosotros que tenemos la palabra completa, escrita, podemos nosotros estudiar acerca de esa esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y la glorificación de nuestro cuerpo tras la resurrección corporal que vendrá para la iglesia, para los santos de la tribulación, para los santos del Antiguo Testamento y para los otros que serán resucitados para ver muerte eterna. Gracias le damos por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.